A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si todo lo que vemos, todo lo que percibimos como el mundo, el universo entero, no estuviera realmente allá afuera, sino aquí adentro, en nuestra propia mente? Pues esta es la pregunta, así de radical, con la que nos recibe Jacobo Greenberg Silverbaum en su libro fascinante, La experiencia interna. Un texto que se atreve, de verdad, a sacudir los cimientos de cómo vemos el mundo. Bueno, vamos a meternos de lleno con esto, porque la idea central del libro nos pega de frente desde el vamos. Nos propone que esa realidad que damos por sentada, la de todos los días, podría ser, en el fondo, una construcción que sucede totalmente dentro de nosotros. Y para que veamos que esto va en serio, Greenberg arranca con esta frase de Bertrand Russell. Y ojo, no es una simple metáfora poética. Es una provocación filosófica total. Nos fuerza a pensar, si absolutamente toda la experiencia del universo es procesada por el cerebro, ¿dónde está el universo realmente? Y por si fuera poco, llega Marc Chagall y le sube la apuesta. Lo que nos dice es que ese universo de pensamientos, de sentimientos, de sensaciones que vive dentro de cada uno, eso no es una fantasía. Es, de hecho, la realidad más pura y directa que jamás vamos a conocer. Entonces, ¿cuál es el meollo de todo este asunto? Bueno, en su prólogo, Greenberg argumenta que la psicología moderna, por mucho tiempo, se ha equivocado de foco. Es como si estuviera estudiando las sombras en la pared de una cueva, en lugar de voltear a ver el fuego que las está proyectando. Y aquí lo vemos súper claro. Tradicionalmente, la ciencia se ha fijado en lo de afuera, en la conducta que se puede observar, en lo que hacemos. Pero Greenberg insiste en que la verdadera clave está en la experiencia interna, ese proceso directo, incuestionable, que ocurre dentro de cada persona. Para él, lo que pensamos y sentimos es la realidad primaria. Esto nos lleva a la gran definición del libro. Para Greenberg, la experiencia interna no es un efecto secundario de la vida, no es un extra, es la vida misma. Es el único conocimiento directo que de verdad tenemos, sin que nadie más nos lo cuente. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, todavía más interesante. Ese mundo sólido, estable, en el que todos estamos de acuerdo que existe, Greenberg postula que no es algo que descubrimos, sino algo que, de hecho, construimos juntos a través de un consenso, casi siempre inconsciente. A este proceso de ponernos de acuerdo, él lo llama socialización. Pero cuidado, no se trata solo de aprender a comportarse en la mesa, es algo mucho más profundo. Es el mecanismo por el cual acordamos que es real y que no, y al hacer eso, según Greenberg, acabamos limitando nuestro propio potencial, aceptando fronteras que en realidad son artificiales. Para que estas ideas no se queden en pura teoría, Greenberg es brillante y usa cuentos y fábulas. Así que vamos a ver cómo estas historias nos ayudan a entender mejor esto de los límites que nos construimos. La primera historia es súper simple pero muy potente. Nos presenta a dos seres de mundos totalmente distintos que se observan con una fascinación increíble, cada uno queriendo tener las habilidades del otro. Y aquí se captura un anhelo que todos conocemos, ¿no? El de querer trascender nuestras propias limitaciones. El pez ve el cielo como una barrera imposible de cruzar. El ave ve el agua de la misma manera. Cada uno ha aceptado su realidad como un hecho y ya. Pero lo genial es que la historia no termina en la resignación, termina con un acuerdo. La simple decisión de enseñarse mutuamente rompe por completo esa barrera conceptual. Es el primer paso para desafiar los límites de la realidad que les fue dada. La siguiente fábula, esta es un poco más oscura. Explora ya no los límites físicos, sino la tremenda presión social que nos empuja a conformarnos con la realidad del grupo y que castiga la individualidad. Esta es, literalmente, la voz de la colmena dentro de la cabeza de la abeja X38. Su pensamiento individual, su experiencia única, se ve como un error, como una falla en el sistema. El sistema exige que todos sean iguales, no que sean conscientes. Es un reflejo clarísimo de cómo nuestras propias sociedades a menudo no ven con buenos ojos que se cuestione la realidad establecida. Y ahora, la cosa escala. Greenberg nos lleva de estas fábulas con animales a analizar los sistemas gigantescos, sociales, ideológicos, históricos, que definen y controlan nuestras vidas a una escala muchísimo mayor.
Esta historia de ciencia ficción es una metáfora poderosísima. Nos muestra una sociedad donde los sistemas de control son tan, pero tan sofisticados que pueden definir qué experiencias internas son válidas y cuáles deben ser simplemente erradicadas. Y hay un momento en esta historia que es desgarrador y a la vez súper revelador. Una madre, con la mejor intención del mundo, le enseña a su hijo a invalidar su propia experiencia. Le dibuja una línea clarísima. Esto es un sueño, fantasía. Esto otro, lo del zoológico, es la realidad oficial. Y claro, esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién dibuja esas líneas en nuestras propias vidas? ¿La ciencia, la religión, la familia, el gobierno? ¿En qué momento aceptamos que la experiencia de un sistema es más válida que la nuestra propia? El último cuento que vamos a analizar es el que está más anclado en la historia. Maese Augustus se mete a investigar cómo las estructuras sociales y familiares pueden llegar a crear las condiciones para comportamientos extremos, casi inhumanos. Lo que Greenberg argumenta aquí es que las grandes tragedias de la historia no surgen de la nada. Se construyen sobre estructuras más pequeñas que aceptamos todos los días, como esta familia autoritaria. En ese modelo, los roles son fijos, la obediencia es lo más importante, y cuestionar las reglas se castiga. Es el reflejo en pequeño de un sistema social mucho más grande. La historia nos obliga a confrontar una pregunta bastante incómoda. Si la realidad es una construcción, ¿hasta qué punto somos cómplices en la construcción de sistemas que pueden ser limitantes o incluso destructivos? ¿Cómo es que aceptamos vivir dentro de estas reglas? Al final, todo el libro nos regresa a la misma pregunta. Greenberg nos presenta un desafío, el de atrevernos a mirar hacia adentro y a cuestionar la naturaleza de esa realidad que hemos aceptado toda la vida sin dudar. Entonces, para resumir, ¿con qué ideas clave nos quedamos? Primero, que nuestra experiencia directa es la realidad fundamental. Segundo, que el mundo objetivo es, en gran medida, un acuerdo social. Tercero, que esos acuerdos definen lo que creemos que es posible. Y finalmente, que el simple acto de cuestionarlos es el primer paso para reclamar nuestro verdadero potencial. Y el libro nos deja con esto, no con una respuesta, sino con una pregunta que resuena muchísimo tiempo después de terminarlo. Si hemos acordado colectivamente los límites de nuestro mundo, ¿tenemos el poder de renegociar los términos? La pregunta queda abierta.